Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y a esta hora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido y admirado amigo Carlos Hernández Delfino. El doctor Hernández Delfino es presidente de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, es vicepresidente del IESA y lo he invitado por su magnífico libro sobre el general Gregor MacGregor. Se llama Gregor MacGregor en el escenario caribeño del siglo XIX. Querido Carlos, qué gusto tenerte en el programa. Buenos días. Buenos días, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que tú eres uno de mis invitados favoritos. Eso me enorgullece enormemente. Gregor MacGregor. Para mí fue una sorpresa haber leído tu libro, porque yo sabía muy poco de MacGregor. Y tu libro fue así como meterme en un mundo absolutamente inesperado, lleno de sorpresas, con un personaje fascinante, más novelesco que digamos que real, que hizo tantas cosas y que tú mismo dices que tú no eres historiador, pero tú sí eres historiador y además eres un historiador muy acucioso porque conoces de historia, has leído mucha historia y has escrito historia. Supiste describirlo en toda su dimensión. Cuéntanos para nuestros oyentes cómo comenzó este interés por MacGregor. Gracias. Este interés comenzó por un tema que siempre ha sido de interés para mí en las investigaciones que he venido realizando en los últimos años, y ese es el tema de la deuda pública. Porque la génesis y evolución de la deuda se relaciona con tantas y distintas aristas del acontecer nacional e internacional que siempre cautivó mi interés y atención, y también por razones profesionales. ¿Y por qué la deuda? Porque, como bien sabes, MacGregor tuvo un proyecto de vida que fue la creación de una nación de la cual él fuese el único e indiscutido líder y jefe. Y esa nación fue Puyáis, una nación que existió solo en su inflamada imaginación. Pero él era un hombre tan persuasivo que reunía cualidades tan notables que favorecían su capacidad de convencer a los demás y de ganar adeptos, que con ese proyecto, solo con ese proyecto, logró colocar una emisión en Londres de 200.000 libras esterlinas. Estamos hablando de una emisión en Londres de 200.000 libras esterlinas a comienzos de los años 20 del siglo XIX. Si hoy en día 200.000 libras esterlinas representan una cantidad significativa, imagínate en el siglo XIX, ¿no? Sí, yo hice el cálculo, son alrededor de 3.000 millones de libras esterlinas hoy en día. Wow. Entonces, esa es la razón de esa primera aproximación. Pero ¿por qué digo primera aproximación? Porque una vez que se encuentra uno ya en ese ámbito, descubre a un personaje con una diversidad tal de facetas, de una complejidad tan grande que inmediatamente demandó mi atención para tratar de entender por qué MacGregor producía esa segmentación, diría que dicotómica, entre quienes lo adversan de una manera implacable y de quienes tratan de ser objetivos. Incluso algunos apologistas he encontrado en este camino de investigación que me llevó a ese libro. ¿Pero tú no crees, Carlos, que eso pasa con todos los grandes hombres? Que no pasan indiferentes, pues, o sea, o los detestan o los aman, pero en este medio como que no hay mucha gente, ¿no? Pero en el caso de MacGregor, esa segmentación es polar, definitivamente. Y también es polar la experiencia que recoge su propia historia entre sus logros contundentes, como fue el caso, por ejemplo, de la retirada desde Ocumare de la Costa hasta Barcelona en el año 16, con un ejército de infantería guerreando por el camino, que fue una jornada exitosa, tanto así que el Libertador lo ascendió a general de división y lo condecoró con la Orden Libertadores. Entonces, esa jornada
de tanta importancia para la historia de la independencia venezolana contrasta con los estruendosos fracasos de que tuvo sus, en el norte. claro, de sus Te voy a incursiones. interrumpir, Carlos. Tenemos que identificar el circuito y al regreso vamos a hablar justamente, retomamos en esa jornada gloriosa que dirigió MacGregor en Venezuela. Ya venimos con el doctor Carlos Hernández del Pino. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el doctor Carlos Hernández Delfino, autor del libro Gregor MacGregor en el escenario caribeño del siglo XIX. Fíjate que esa epopeya, porque fue una epopeya, de MacGregor dirigir un ejército de infantería, o sea, que iban a pie, de Ocumare de la Costa a Barcelona. Hoy en día, todavía, ese paso por el llano es complicadísimo. Ahora imagínate hace 200 años. O sea que realmente fue épico lo que logró MacGregor llevando, además que tuvo, ¿cuántas? 4 o 5 batallas en el camino, ¿no? 4 batallas y varios encontronazos en el camino, sí, efectivamente. Y todas se libraron a favor del ejército republicano. No perdió ni una sola batalla en ese trayecto el general MacGregor. Pero lo que decía es que esa jornada y también su desempeño con el general Miranda y en la Nueva Granada, que fueron probablemente no tan espectaculares, pero también en algún grado rodeados de éxito, decía Carolina que contrastan diametralmente con los fracasos de Amelia, el intento de toma de Portobelo, y digo intento porque ciertamente él capturó esa plaza, pero días después la perdió por vía de la reacción de los monárquicos, lo que ocurrió en Riohacha y el intento fallido de concretar su elección como diputado al Congreso Constituyente que se instaló en Cúcuta, y a raíz de lo cual él decidió entonces regresar a Inglaterra y allí sí se dedicó a su proyecto de vida, que era crear su propio reino en la América hispana. Ahora, qué raro, ¿verdad?, que un republicano después quisiera ser rey, ¿no? Bueno, Bolívar también tuvo la misma veleidad. Sí, bueno, voy a ir a este segundo punto tuyo, pero lo primero es que se habla de rey porque, como sabes bien, el territorio donde iba a existir esta nación fue cedido en concesión por el rey de los indios Mosquitos. Entonces él tenía que asimilarse a esa cultura y entonces ya no iba a tratarse de una república con ciudadanos, sino de un reinado con súbditos. Y simplemente él se asimiló a eso, ¿no? Pero el segundo punto que tú has tocado, que ha sido siempre muy controversial, he encontrado en más de una ocasión manifestaciones muy claras, expresas del Libertador, negando esa posibilidad. Ocurre que personas muy cercanas a él, ya al final de su carrera pública, cultivaron esa idea que no fue en modo alguno promovida por él. Pero bueno, eso sería tema para otra conversación. Pero era una dictadura vitalicia y hereditaria, o sea, ¿en qué se diferencia eso de un rey, no? Bueno, la Constitución boliviana tenía esa figura porque estaba convencido de que estos pueblos necesitaban un poder ejecutivo fuerte y centralizado, entre otras razones, para evitar que las minorías no pudiesen evolucionar en el sentido de libertad, de democracia al que él aspiraba que llegaran. Pero este es un tema controversial, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Claro, ¿no? Y eso fue un tema retomado por los positivistas a principios del siglo XX. Sí. Bueno, el propio Caracciolo Parra Pérez
si, cuando se siente en la necesidad de ubicar a Bolívar en alguna de estas corrientes ideológicas, él lo ubica en el positivismo. Claro, pero es que también tenemos que nuevamente, o sea, ver la historia significa trasladarse al momento sí. Histórico, porque verlo desde atrás de repente dices, bueno, es una locura, pero si tú te trasladas al momento histórico, por ejemplo, yo puedo entender perfectamente a Laureano Vallenilla Lanz con el gendarme necesario. ¿Por qué? Porque era un pueblo absolutamente analfabeta que era incapaz de decidir por sí mismo. Ahora que todavía a estas alturas, en pleno siglo XXI, estemos en las mismas circunstancias, sí. Realmente representa una tragedia, ¿no? Sí, sí, realmente. Pero mira, yo quiero retomar el tema de MacGregor. Claro. Porque de verdad que me encantó y te iba a decir tu novela, porque es que lo divino del libro tuyo es que es un libro de historia, es un texto histórico, pero se lee como una novela. Está divinamente bien escrito, es ameno, es informativo. Y vamos ahorita a identificar el circuito y ya venimos con el doctor Carlos Hernández del Pino. No se vayan.